Hechos capítulo 1:13. La palabra de Dios va a ser leída en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. A todos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judá, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo, pero fue y compró terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los que vivían en Jerusalén supieron, llamaron a aquel terreno Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al capítulo 2, verso 1. Dice: de repente, de un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte, resonó en todas las casas donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron allá a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ministrar en el tema hasta que pase. Hasta que pase, aleluya. Gloria a Dios. Hasta que pase, hasta que suceda. ¿Por qué hasta que suceda? Mire, la palabra de Dios nos registra en el libro de Hechos capítulo 1 la historia, y Hechos capítulo 2 la historia del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Dónde y cómo ocurrió esto, hermano? Ocurrió en los primeros años después de Cristo, y ocurrió en un lugar llamado el aposento alto, mientras estaban todos ahí, hermano, esperando la promesa en la fiesta de Pentecostés. Estaban ahí, ¿por qué, hermano? Porque estaba profetizado que el poder de Dios se derramaría en el día de Pentecostés, hermano. Y Jesús le dijo: no salgan de aquí hasta que ustedes no sean llenos del poder de Dios. ¿Cómo así llenos del poder de Dios? Sí, le dijo: no salgan hasta que sean revestidos con el poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando te visita, te reviste de poder. Entonces, hermano, estos hombres tenían autoridad, tenían delegación que Dios le había dado, pero no tenían el poder ni la dirección del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que tiene que aprender hasta que, aleluya, que tiene que permanecer en el lugar donde Dios lo posiciona, donde Dios lo puso, hasta que el poder de Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. Usted nunca se mueva sin que Dios le diga el qué va a hacer y cómo se va a mover. ¿Por qué? Porque entonces usted se estaría moviendo a lo loco. Y si le pasa algo, Dios no es responsable de eso. La palabra enseña, escuche bien en aquel momento. Vamos, escriba ahí conmigo. Quiero que escriba ahí conmigo hasta que suceda. Vamos, hermano. Hasta que suceda, hermano. Estaban esperando la promesa. Dice, escúcheme, los exégetas dicen que ahí había más de 500 personas. Dicen que eran alrededor de unos 600. Pero mediante fueron pasando las horas, se fueron yendo personas, se fueron yendo gente, fueron dispersándose, fueron desapartándose. Uno tomaba a su lado, el otro tomaba el de él. Uno se iba para la casa a terminar la comida, otro hermano se iba a terminar de lavar, la otra se iba a atender, hermano, la familia, el otro se iba, aleluya, que estaba cansado, dormía un rato. El hecho fue, hermano, que eran como 600 personas, según los exégetas, pero dice, escuche bien, que estaban reunidos donde, en el aposento alto, y dice que quedaban como 120 personas. Miren la cantidad. ¿Por qué de como 600 gente, 500 gente, solamente quedan 120, hermano? Porque no todo el mundo está dispuesto a quedarse hasta el final. No todo el mundo está dispuesto a arrebatar su milagro. No todo el mundo está dispuesto a pelear la espera que se necesita para obtener el galardón que Dios le da a aquellos que le aman. Y es por eso, hermano, que cuando quedan como 120 gente, la Biblia dice que comenzó a meterse como un terremoto y comenzó como a temblar ese lugar. Y en el segundo piso, hermano, escuche bien, en el aposento alto,
comenzó a descender unas lenguas y a cada uno se comenzó a ponerle lenguas como si fuera de fuego y comenzó a repartirse, escuche bien, y mientras la lengua bajaban, unos hablaban misterios con Dios, otros hablaban idiomas y tú el que estaba ahí decían estos hombres están hablando, escuche bien, porque la fiesta del Pentecostés era una tradición que se hacía en Israel, escuche bien, porque mucha gente, hermano, seguía el judaísmo, aleluya, africanos, gente del Medio Oriente, aleluya, aún incluso hasta algunos romanos y gente de Grecia, hermano, estaba ahí, de muchos lugares, mis amados. Y cuando vieron esto, hermano, que vieron a estos judíos hablando en sus idiomas, ellos dijeron, esta gente está hablando en nuestro idioma. Y lo más que me llama la atención es que estos hombres se quedaron ahí hasta que, hermano, hasta que sucedieran. Muchos se fueron, pero ellos se quedaron ahí. Hoy Dios le está diciendo a alguien, no desistas, no sueltes la toalla, no sueltes nada. ¿Por qué? Porque hasta que suceda, tienes que quedarte en el lugar donde Dios te pone. Hasta que pase, tienes que quedarte en el lugar donde Dios un día te posicionó. A alguien Dios le está diciendo, prepárate porque voy a visitarte. Prepárate porque voy a hacer que el milagro suceda. Alguien está aquí todavía. No importa, hermano, escuche bien cuánto tiempo, cuántos días, cuántos meses tenían esta gente esperando, hermano. En aquel momento ellos dijeron, no nos movemos de aquí hasta que suceda. Hubieron muchos que se quedaron sin el milagro. Hubieron muchos que se quedaron sin el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente... ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que estaban esperando, mis amados, que el milagro Dios se lo llevara hasta la casa. Otros querían que el Espíritu de Dios lo visitara hasta donde, hermano, hasta donde ellos se fueron, pero no. El Espíritu de Dios puso un lugar y ahí iba a tener cita ese día. La hora nadie la sabía, hermano, pero era ese día. Muchos se cansaron, se fueron, pero 120 alcanzaron la promesa. Y dentro de ellos, hermano, estaban los discípulos. Y esta gente comenzó a hablar lengua. Esta gente comenzó, escuche bien, a hablar en otro idioma, y otros hablaban misterios con Dios, y otros hablaban en alemán, otro en inglés, otro en chino, otro en africano, y por ahí se fue, hermano. Y la palabra enseña que la gente decía, estos hombres tienen que estar borrachos, estos hombres tienen que estar medio raros. ¿Por qué? Porque ellos están hablando en nuestro lenguaje, ellos están hablando en nuestros idiomas. Y otros decían, hermano, que ellos están borrachos. Porque hay gente que va a criticar lo que no entiende en ti. Pero lo único que debe de importar es que Dios te llamó y que hay una palabra que está sobre ti. La evidencia del llamado de Dios sobre estos hombres, ¿sabe cuál era? Que estos hombres hablaban en nuevas lenguas y hablaban en otro idioma. Y la gente podía criticarlo, pero no podía imitarlo, aleluya. No podía imitarlo. ¿Por qué? Porque Pedro sabía hablar, aleluya, hebreo. Pedro sabía hablar, escuche bien, hebreo, sabía hablar israelí. Pero ellos no, los que estaban ahí, hermano, de Asia, los que estaban ahí de África, no sabían hablar hebreo ni sabían hablar israelí. ¿Por qué? Aleluya. Porque no tenían lo que Pedro tenía. Hay gente que te va a criticar. Hay gente que va, escuche bien, a lanzarte indirectas, que te va a perseguir. Pero eso no importa. Lo único que importa es lo que Dios te ha prometido. Es lo que el Padre te ha marcado. Entonces, por más, escuche bien, que esta gente decía que Pedro estaba borracho, que los 120 estaban borrachos, podían hablar, pero no podían imitarlo. No podían igualarlo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos solamente les quedaba decir, estos hombres están hablando en nuestros idiomas. Hay gente que Dios le está diciendo, permanece, lucha por tu milagro. No importa por lo que esté pasando, Dios va a honrar, Dios va a valorar. Escucha bien, en las circunstancias por las que tú estás pasando, Dios te va a abrir las puertas y Dios a último momento sabe lo que va a hacer, te va a honrar. Pero es necesario que tú guerrees, es necesario que tú pelees, es necesario que tú te mantengas de pie. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede, escuche bien, mucha gente puede hablar en tu contra, mucha gente puede perseguirte, pero lo único que importa es lo que Dios ha dicho a tu favor. Wow. En aquel momento los discípulos estaban, ¿qué, hermano? Bajo otra dimensión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había caído sobre ellos. Hay gente que te va a criticar porque tiene mucho tiempo esperando. Hay gente que te va a criticar. ¿Por qué? Porque el derramamiento que tú estás esperando, ellos no lo van a ver, esa dimensión. Donde Dios te va a poner, ellos no van a poder pisar ese nivel. Entonces hay gente que te va a atacar por eso. Hay gente que va a odiar de ti eso, que sabes esperar en Dios. Hay gente que va a odiar de ti eso, que eres una persona que sabes permanecer lo que un día se te fue revelado. Hermanos, ¿qué fue lo que se les reveló a los 120?
a estos discípulos, a estos hombres se les reveló, hermano, que tenían que esperar la promesa en aquel lugar. Mas, sin embargo, escuche bien, ellos no desistieron. Vuelvo y repito, los exégetas dicen que ahí había alrededor de 600 personas, pero solamente 120 recibieron. No importa por lo que usted esté pasando, esperen la palabra, esperen lo prometido, hermano. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? No pueden salir de aquí hasta que no sean revestidos y llenos del poder de Dios. Hay gente que Dios le está diciendo: no te muevas, porque yo voy a venir en pos de tu auxilio. No te muevas, porque estoy a punto de visitarte. No te muevas, porque el poder de Dios está a punto de agarrarte. No te muevas, porque la unción de Dios está a punto de embargarte. Hay gente que el diablo está diciendo: sal corriendo. Hay gente que el diablo está diciendo: vete. Hay gente que el diablo está diciendo: no te quedes hasta el final. Pero sabes que lo importante es que hay una palabra que tú portas de parte de Dios, que ningún demonio te la va a poder robarla, porque fue Dios que te la dio, porque fue Dios, escucha bien, que te la dio, que te la introdujo, que te la marcó, que te la prometió. Y por más que los demonios rujan, por más que los demonios anden como leones rugientes buscando a quien devorar, hay una manifestación, hay un poder de Dios sobre ti y nadie puede tocarte. ¿Por qué? Porque la marca y el sello de Dios está sobre ti. ¿Sabe qué fue, hermano? En aquel momento el Espíritu de Dios bajó y solamente agarró a 120. Varón, profeta, pero si el Espíritu de Dios puede tocar a gente hasta en la China y tú aquí en Dominicana, sí. Pero los 120 que estaban ahí fue lo que se quedaron a pelear. Hay gente, hermano, que Dios sabe el sacrificio que están haciendo y Dios no lo va a dejar. Pero lo único que Dios te pide es que no te desesperes. Lo único que Dios te pide es que no te muevas, que permanezcas aquí y verás su gloria. Escucha bien, llegar y crear ceros, crear senderos, crear, escuche bien, vallados, crear, escuche bien, muros a tu alrededor, fortalezas. Porque escuche esto, por favor. Escuche bien. Si la ciudad, dice la Biblia, si Dios no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Hay gente que creen que esto es con espada y con ejército. No, esto es con el Espíritu de Dios. Por eso en aquel momento estos hombres permanecieron y quiso Dios, hermano. Dios lo bendijo a todos y a cada uno. Hay gente que están esperando pacientemente lo que Dios le dijo, lo que Dios, escuche bien, le prometió. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente, hermano? Que portan propósito de parte de Dios, portan promesa, pero el enemigo ha logrado engañarlos, pero el enemigo ha logrado hacer que ellos se vuelvan, que ellos desistan. No. Usted no puede desistir. Usted tiene que caminar en lo asignado. Usted tiene que caminar en lo prometido. Usted tiene que caminar en lo que el cielo un día le habló. Porque el enemigo va a hacer 30,000 y unas cosas para que te devuelvas en medio del camino. Pero Dios tiene la última palabra. Pero Dios tiene la última promesa. Y por más que el enemigo diga y haga lo que va a hacer, usted porta una palabra, usted porta un propósito de parte de Dios. Y ese propósito te va a abrir senderos. Y ese propósito anuló actas y decretos y exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario. Y por eso es que aunque rujan contra ti, no podrán hacerte daño, porque fue Dios que te marcó, porque fue Dios que te llamó. Alguien está aquí todavía, porque es que hay una gracia. Escuche esto. Porque que hay un aceite sobre ti, porque que hay un cerco. ¿Y cuál es el cerco? El cerco es la misma palabra. Por eso habla, dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Hay gente que portan una palabra, hay gente que portan, escuche bien, aleluya, una promesa de parte de Dios que el diablo no va a poder derribar. Wow, esto está muy fuerte, hermano, lo que se está hablando aquí. En aquel momento, hermano, había mucha gente, pero no todo el mundo tenía el mismo enfoque, no todo el mundo estaba en la misma. Ahí había gente que estaban mirando, ahí había gente que fueron a mirar. Ahí había gente, hermano, que fueron a pendenciar, como dicen en mi país. Pero otros fueron a arrebatar un milagro, otros fueron a llevarse un davar, otros fueron a llevarse una manifestación. Wow. Por eso es que usted, hermano, cuando usted está confiado, cuando usted está enfocado, usted no va a ver si va a pasar o no va a pasar. Usted no va a ver si es o no es, ya usted va con una palabra directa que arrebatar su bendición. Entonces este es el problema de mucha gente que han perdido el enfoque, y una vez que pierdes el enfoque eres presa fácil. ¿Por qué? Porque estás desequilibrado, y cuando eres una persona desequilibrada, eres una persona que está fuera de base, eres una persona que está fuera, escuche bien, del perímetro de la bendición. Y cuando esto sucede, entonces hay demonios que te roban lo que un día, escuche bien, se te fue prometido, lo que un día, escuche esto, porque Daniel clamó por cosas que se le fueron prometidos, pero estaban retenidas.
días hasta que él tuvo que volver a clamar y enfocarse. Y las bendiciones entonces ahí llegaron doble, porque usted tiene que permanecer enfocado. Olvídese de lo que diga el fulano, olvídese de lo que diga Sotana, olvídese de lo que diga Mengano. Las bendiciones van a bajar, las bendiciones van a fluir, las bendiciones van, escuche bien, a caminar. Pero es necesario que usted entienda que quien lo llamó fue Dios y no fueron los hombres, porque se te van a aparecer mucha gente queriéndote hacer volver de donde un día Dios te puso. Es más, hay gente que te van a decir abandona tu posición, pero ¿quién fue que te puso en esa posición? Fue Dios. Por más mal que tú te, fue Dios que te puso ahí. Hello, usted está aquí todavía. Le estoy hablando a alguien, hermano, que Dios lo posicionó en un lugar, pero en un lugar estratégico, porque no necesariamente, escuche esto, los lugares de bendición te va a ir bien al principio. No, Dios puso a Job en un lugar de bendición. ¿Y qué le dijo Dios a Job? Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. No. Parece que usted no escuchó lo que le dije. Mire, Job estaba en una situación muy difícil. ¿Fue el diablo que lo metió ahí? Sí, hermano, fue el diablo, pero ¿por qué, hermano? Por mandato de Dios. Ahora bien, le voy a decir algo. ¿Cómo fue el principio de Job, hermano? Fue un principio amargo, lloró lágrimas de sangre, la familia se le desbarató, el ministerio se le cayó. Todo, hermano, escuche bien, se le vino abajo. Pero hay algo que él nunca perdió y fue su fe en el Señor. Fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, el cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. O sea, se le cayó todo, hermano. Pero escuche esto, lo que nunca Job perdió fue la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Job sabía que aunque él había comenzado pequeño, porque no todos los comienzos, escuche bien, que Dios te da, son grandes. Usted va a comenzar desde 1. Nadie comenzó desde 10. Nadie comenzó desde 1000. Todos comenzaron desde 1. Ley, escuche bien, de la lógica progresiva. Se comienza desde 0. Bienaventurado aquello, hermano, que Dios lo aceleró. Porque el que Dios aceleró sin proceso, escuche bien, pues lamentablemente déjeme decirle que la ley de esto también es que será quebrantado. ¿Cómo así? No me crea a mí. Pues pregúntale a Saúl. A Saúl Dios lo aceleró sin proceso. ¿Cómo terminó Saúl? Todos sabemos la historia. Por eso, hermano, deje que en el lugar donde Dios lo posicionó, ay, profeta, es que no estoy bien aquí, lo estoy pasando muy mal. Cuando me refiero al lugar, cuando me refiero a posición, no me refiero a un lugar específico. Me refiero al estado, circunstancia en el que estás. Hay posición que Dios te puso ahí, pero es porque eso forma parte del proceso. Eso forma parte de la estrategia de ángeles que han permitido que estés ahí porque vienen de repente de parte de Dios para tu vida. Así que prepárate que aunque el diablo chirree, aunque el diablo cruja los dientes, la gloria de Dios se va a manifestar. Y hay una unción poderosa, y hay un poder de Dios que te va a abrir las puertas. Y donde muchos te cerraron las puertas en la cara, donde muchos, escucha bien, te dijeron que no en tu propia cara, ahora ellos tendrán que verte y solamente les quedará mirarte, seguirte de lejos, ver cómo Dios te prospera, ver cómo el mismo Dios que permitió tu posición de baja, ahora permita y le dé acceso a tu posición de alta, porque tú no vas a morir aquí. Esto tiene fecha de vencimiento, esto tiene fecha de caducidad. No es que tú te vas a quedar aquí para siempre. No. Los procesos son, escucha bien, los procesos son puentes que sirven para conectarte con el propósito. Son más eternos. Usted está aquí todavía. No es que Dios te alejó, no es que Dios te dejó solo. Vuelvo y repito, los procesos, vuelvo y repito. Lo que Dios utiliza para conectarte con el plan de gloria que Él tiene para ti, ningún diablo, ningún demonio lo va a detener. Y le estoy hablando a gente que entienden y que saben que Dios tiene grandes propósitos, pero es hasta que suceda, es hasta que la gloria del Eterno se manifieste. No importa lo que diga quien diga. Los procesos son puentes que sirven para conectarte con el diseño original de lo que Dios puso en ti. Sí, los procesos sirven para catapultarte a otra dimensión de gloria.